cómo se genera el contenido, qué reglas de generación vamos a tener y cómo vamos a trabajar a nuestro favor con el contenido que estemos utilizando. Y por último, entramos en la conversación. Que aquí ya sí que puedes decir, bueno, pues esto ya es el trabajo del Community Manager, efectivamente. ¿Vale? Yo por ahí tengo una frase que siempre digo, que un Community Manager no existe. O sea, no existe un Community Manager, y sé que por aquí, porque además colabora con alguno de ellos, los hay, no existe un Community Manager que sea capaz de hacer todo lo que se le exige. Al Community Manager le ponemos la etiqueta de tiene que ser buen conversador, tiene que hablar bien, tiene que escribir bien, con lo cual puede ser un buen periodista. Pero es que además tiene que analizar bien la información a nivel cuantitativo, con lo cual podría ser un buen estadista. Pero es que además, si está manejando contenidos, y en muchas organizaciones pasa, acaba haciendo arqueología de contenidos dentro de la propia organización para publicarlo, con lo cual debería ser un buen documentalista. O sea, si esto le sumas que no sabes aproximadamente la edad que puede tener, porque puede ser un chico joven o mayor o chica, y además tiene que manejar bien las herramientas digitales, pues estamos pidiéndole un perfil, demasiadas cosas que es bastante complicado que sean capaces de hacer. ¿Vale? Y estos Community Managers lo que hacen, y esto también siempre lo comentaba, que con ese esquema es bastante aburrido ser Community Manager porque lo que tienen que hacer es aplicar protocolos. O sea, yo también huyo, ¿vale? Insisto que es un mensaje muy radical, pero huyo del Community Manager que se levanta un día y piensa a ver qué cosas va a postear en el muro de Facebook o en el canal de Twitter. O sea, todo tiene que ser súper procedimentado. Y habiendo trabajado para farmacéuticas, para alguna compañía de tabaco y demás, imaginaos que cuando hay también regulación por medio, todos los planes editoriales tienen que ser perfectamente validados y controlados por legal, incluso por muchas veces por la casa matriz. Con lo cual no podemos dejar en manos de alguien que se levante un día y publique un contenido de una determinada forma o de otra. ¿Vale? Y también en ese esquema acaba haciendo el trabajo de interacción social a nivel de CRM, que luego veremos, y de reacción al ruido general. ¿Vale? Entonces, ese es el esquema. Es un poco que vamos a ir viendo en escucha activa, control y gestión y conversación. Pero la explicación gruesa estaba en ese esquema. Aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos. ¿Vale? ¿Para qué sirve escuchar? Respuesta a corto plazo, ya os lo decía, el saber reaccionar en tiempo prácticamente real a las dinámicas que nos plantean los usuarios. Pero insisto, tampoco nos volvamos locos. O sea, yo he estado en conversaciones muchas veces en las cuales se exigía prácticamente respuestas en Twitter más rápidas que las que estemos dando por teléfono. No es el caso, ¿vale? O sea, integremos el protocolo que ya tengamos. Puede ser una foto de reputación a medio y largo plazo, como ya os decía, vamos viendo los evolutivos. Estamos viendo también el rendimiento de nuestros canales. Y es importante que con la escucha veamos que puedo escuchar cosas fuera y también cosas que estamos haciendo dentro. Y dentro de los canales también tenemos que ser capaces de analizar cómo está reaccionando nuestro target o nuestros usuarios a los contenidos que estoy generando, cuáles son los mejores horarios de publicación, qué formatos son los mejores. Cada vez se interactúa más con contenido visual, con imágenes, con vídeos, no tanto con texto. Y eso hay que ser capaz de analizarlo dentro de los canales propios. Analizar competencia, incluso anticipar posibles crisis. ¿Vale? En esto pasa mucho que cuando las barbas del vecino, etcétera, etcétera, pues pasa mucho el ser capaz de escuchar qué está pasando con tu competidor por si acaso a ti te salpica y ser capaz de tener definida estas posibles crisis. Y luego, sobre todo, información para la toma de decisiones. Eso tiene que ser clave. Ahí insisto que la monitorización os tiene que servir con un pequeño cuadro, con la temporalidad que queráis, para tomar decisiones concretas sobre la actividad que queráis tener en esta línea. ¿Vale? Cuando hablamos también de escucha activa, en los proyectos yo sí que os recomendaría, si podéis, y a lo mejor si no va exactamente vinculado a una campaña que tenéis que lanzar en un momento concreto, la recomendación suele ser el lanzar un sistema de monitorización durante aproximadamente 2 o 3 meses. Con esos 2 o 3 meses vas a sacar un montón de información sobre tu competencia, tu sector, tus usuarios, vas a hacer un mapa de influenciadores que te va a venir muy bien para luego definir la estrategia de comunicación que vas a utilizar. Vas a elegir mejor los canales, vas a elegir mejor qué tono de comunicación vas a utilizar, cuál es el mapa de influenciadores, a quién te vas a dirigir primero, a quién te vas a dirigir después, e incluso vas a tener ya prácticamente los protocolos de respuesta definidos, porque vas a tener una batería a lo mejor de 80, 90, 100 casos o 100 incidencias o 100 reclamaciones tipificadas que vas a tener ya un proceso más o menos definido para resolver. ¿Vale? O sea, no vayamos a pecho descubierto abriendo un canal sin saber exactamente qué puede pasar después. ¿De acuerdo? Y eso es un poco la cabecita de un analista. Y sí que lo quería introducir porque cuando hablamos de monitorización siempre tenemos que pensar que hay un cerebro humano. O sea, siempre pensamos en monitorización que hay herramientas, pero es que las herramientas las tienen que interpretar, la información la tiene que interpretar alguien. Y el 70% de las menciones que se recogen tienen que ser interpretadas de forma humana. Porque las herramientas no detectan la ironía, porque a lo mejor un comentario positivo en un foro negativo puede generar un posible problema de reputación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces necesitamos ese analista que trabaje el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Y esas son herramientas que nos pueden ayudar básicamente a esas 4 cosas. Una investigación cualitativa como research,
También incluso notoriedad, el tener una dimensión de cuánto se está hablando de mí con respecto a otras marcas. Notificaciones o alertas, que eso irían a un sistema de gestión muchísimo más preciso, más definido y más a tiempo real o a corto plazo. Y luego, pues, posibles oportunidades de negocio que puede ser capaz de detectar. Insisto con el tema de notificación y alertas. Implantamos hace 1 año y medio aproximadamente un sistema de este tipo en una aseguradora y los números iniciales en los primeros meses eran 15 casos resueltos. Primero o segundo mes. O sea, esos son los números iniciales. Luego, si el usuario se va acostumbrando a que tiene un canal en Twitter que le vaya respondiendo cosas, esos números van creciendo. Pero inicialmente, si tú haces un análisis de coste-beneficio en ese mes, no te sale rentable. Pero esos son un poco los números. Detectas una alerta, detectas a alguien que tiene un problema con un servicio tuyo y eres capaz de incluirlo dentro de un flujo de atención al cliente convencional, no inventar un flujo nuevo. ¿Vale? Bueno, abruma un poquito, pero yo creo que se entiende razonablemente bien. Cuando hablamos también de la monitorización, hay que definir una estructura de palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave que voy a salir a buscar? Y aquí os pongo un poco en el caso del lanzamiento de Orbit, del diario digital, que en el momento que se hizo el lanzamiento se intentaba conocer información sobre diferentes elementos. ¿Cuál era su asociación a las marcas, el precio, clientes, incluso la profesión periodística? Pero sobre todo nos interesaba mucho uno que era la plataforma. Entonces, teníamos una rama que era Orbit, plataforma, atributos de navegación, de tal forma que cuando encontrábamos palabras que eran cómodo, coñazo, difícil de leer, fácil de leer, vinculadas a Orbit, el sistema, el robot, registraba esa mención y el analista las analizaba y las tipificaba como plataforma. Y ahí se generaba un informe para la gente que estaba desarrollando la plataforma, de tal manera que en el día 1 del lanzamiento de la plataforma tenían información en tiempo real de qué decían los usuarios sobre el sistema. ¿Vale? Esto es un ejemplo, pero podéis imaginar que cualquier otro ejemplo, en caso concreto para vuestros productos, se puede elaborar de la misma forma. Pero insisto, o sea, la monitorización no es escuchar, sino es escuchar algo concreto que tú quieres interpretar y que quieres articular dentro de tu compañía para mejorar o para cambiar cosas. ¿Vale? Es un poquito paneles similares que comentaba también Nacho antes. Fundamental también los análisis de sentimiento, pero insisto, no es el sentimiento en un momento dado, sino también, como comentaba Nacho, su evolución y también ir viendo cómo vas variando incluso el sentimiento en función de los canales, en función de los contenidos que vas generando o de las acciones concretas. ¿Vale? Una explicación quizá un poquito más detallada sobre un sistema de monitorización está dividido normalmente en 3 partes. Luego Luis comentará un poquito también lo que son las arañitas de Google, que acaban navegando por toda la web, acaban entrando en una página y sacando información. Un sistema de monitorización funciona igual. Tú programas una arañita que se carga con una lista de palabras clave, va buscando de determinados sitios y va encontrando menciones. Cuando encuentra una mención, coge ese texto y te lo guarda en una base de datos. Es un poco esta parte, ¿no? El bus scanner. O sea, es un rastreador de la web, ¿vale? Una vez guardado eso en una base de datos, lo que tenemos es una estructura de minería de textos. Esos textos se procesan, se recompilan, se separan, se estructuran, se etiquetan. Cuando hay información suficiente dentro del texto y dentro del contexto de la página donde se haya encontrado esa información para hacerlo, y se estructura y se tipifica. Cuando se puede y son muy claros, pues acaban también haciendo el análisis de sentimiento, de cuáles son positivos, cuáles son negativos, cuáles son neutros, si algunos corresponden a atención al cliente y si otros no. ¿Vale? Pero lo que os decía, o sea, el porcentaje medio en proyectos reales para un volumen de menciones relativamente amplio está en torno al 30-40%, que esto lo hace bien una máquina. Y el resto hay que hacerlo aquí, ¿vale? Entonces ya cuando tienes el trabajo de un analista que está interpretando toda esa información y está generando unos cuadros de mando articulables para el resto de la organización. También aquí es importante la parte de análisis el generar una buena dinámica de visualización de datos. ¿Vale? También dependiendo de la compañía, del número de menciones que tengas, puede ser interesante el tener un sistema de visualización de datos un poco más elaborado. ¿De acuerdo? Es un poquito la monitorización, la escucha activa. Control y gestión interna, lo que os decía, fundamental. ¿Para qué es necesario controlar? Primero, porque es algo desconocido. Segundo, porque es algo que las organizaciones casi nadie conoce. Y tercero, sobre todo, para que rompamos un poco con esa versión o esa definición del verso libre, ¿no? Del community manager como alguien que habla de tu marca sin saber tú exactamente qué va a decir o qué cosas va a trabajar, ¿vale? Con lo cual, más allá del community manager, toda la organización necesita tener el mismo enfoque.